No hay problema. De acá empezamos. Se cayó el internet. No, está bien. Te voy a pasar el enlace de nuevo. Ya. Ok, comenzamos en 3, 2, 1. Muy bien, entonces veamos este gráfico de la insuficiencia renal crónica. Decíamos que cuando tenemos insuficiencia renal crónica hay una disminución en la activación de la vitamina D. Nos ubicamos acá donde está el puntero. Hay disminución de la síntesis de la 1,25-dihidroxicolecalciferol por el riñón. La vitamina D inactiva es la 25-hidroxicolecalciferol, pero los riñones lo activan a 1,25, o sea, le ponen un hidróxido más, ¿no? Pero eso está disminuido, entonces esta vitamina D es la que funciona, así que está disminuida la vitamina D funcionante. ¿Qué cosa decíamos que hace la vitamina D? Promueve la absorción de calcio en los intestinos, así que vean acá abajo lo que pasa esto, disminución de la absorción intestinal de calcio. Esta disminución de la absorción intestinal desencadena una hipocalcemia, como están viendo acá. Ahora, por otro lado, la caída del filtrado glomerular al 25% o menos causa una retención de fosfato. El fosfato, el fósforo empieza a retenerse. Esta retención de fosfato de por sí causa un incremento adicional de las pérdidas renales de calcio, es decir, el calcio no se absorbe bien por los intestinos y se pierde por los riñones. Todo eso nos conduce a una hipocalcemia. Cuando existe la hipocalcemia en la sangre, se manda el estímulo adecuado para aumentar la producción de paratormona. Aquí abajo tenemos la paratormona aumentada. Y esta paratormona aumentada tiene como finalidad aumentar la cantidad de calcio, no importa de dónde. ¿De dónde lo saca? De los huesos, ¿no? Por eso que esta paratormona elevada hace una osteitis fibrosa quística, o sea, reabsorbe los huesos, causa reabsorción ósea. ¿En qué lugares podemos nosotros impedir esto? Acá, donde están las flechitas horizontales. Al paciente se le da carbonato de calcio vía oral con las comidas, que tiene dos funciones. Primero, aumentar la disposición de calcio para ser absorbido. Y segundo, disminuye o quela dentro de los intestinos al fósforo y disminuye la absorción de fósforo. También podemos decirle al paciente que disminuya el aporte de fósforo en la dieta, o podemos darle suplementos acá de calcio con vitamina D, ¿no? Y otros quelantes de fósforo también. Muy bien. Pregunta 19 facilita. ¿Cuál es la causa más frecuente de muerte en los pacientes con insuficiencia renal crónica irreversible tratados con diálisis o trasplante renal? ¿Cuál decíamos que era? Las causas cardiovasculares, ¿verdad? Las enfermedades cardiovasculares, ahí está. Si nosotros preguntáramos solamente en pacientes trasplantados renales, ¿cuál sería la primera causa? No en dializados, solo en trasplantados. La primera causa serían las infecciones, porque los trasplantados están inmunosuprimidos. Bien, sigamos. Entonces el tratamiento de la IRC, como les decía, hay que restringir el agua. Casi siempre se le recomienda al paciente que tome la cantidad de agua que orina, ¿no? O sea, volumen a volumen. Restricción de sodio, ¿no? Aporte dietético de sodio bajo, porque los pacientes, un paréntesis acá, los pacientes con insuficiencia renal, en general casi todos los pacientes que tienen enfermedades edematosas, si ustedes le toman sodio sérico o sodio en un análisis de gases arteriales, van a encontrar la concentración baja. O sea, todos tienen hiponatremia, casi todos tienen hiponatremia, pero eso no significa que tengan poco sodio. En realidad tienen mucho sodio en el cuerpo. Lo que sucede es que tienen tanta cantidad de agua que ese sodio está diluido. Por eso acá se les restringe el sodio para restringir también la retención de líquidos. Las calorías entre 20 y 25 calorías o kilocalorías por kilo, y las proteínas restringidas también, ¿no? Dependiendo de la enfermedad. Vamos a ver más adelante que en síndrome nefrótico no se restringe. Low battery. Batería se va. Bien, entonces, ¿qué más en el tratamiento de la IRC? Primero, evitar la progresión del daño renal, evitar disminuir la progresión, o sea, tratar las enfermedades de fondo.
usar IECAS si es que es necesario. Recuerden que los IECAS son buenos antihipertensivos y encima si los riñones están perdiendo proteínas, promueven la disminución de la pérdida de proteínas renales. Hay que tener cuidado que los IECA también pueden empeorar la insuficiencia renal o aumentar las cifras de creatinina en pacientes que no tenían cifras de creatinina bajas, ¿no? Los IECA. Okay. Entonces, controlar la hipertrigliceridemia si es que hay, controlar todo lo que se pueda controlar, la presión arterial, la glicemia, las medidas dietéticas, todo lo que se pueda controlar hay que controlar al máximo. Diálisis. En insuficiencia renal crónica es diferente que en aguda. Hemos visto que en aguda teníamos algunos criterios, ¿no? Teníamos encefalopatía, pericarditis urémica, edema agudo de pulmón, gastropatía urémica, etcétera. En insuficiencia renal crónica tenemos estos de acá. Cuando la tasa de filtrado glomerular es menor a 10 mililitros por minuto, ¿no? Cuando el paciente sea, por ejemplo, se puede usar la diálisis peritoneal crónica o la hemodiálisis crónica o el trasplante. Tenemos estos tres posibles terapéuticas, tres posibles tratamientos, ¿no? ¿Cuál es el mejor de esos tres? Entre diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante renal. Si así le preguntaran a grosso modo, ¿cuál de los tres es mejor? El trasplante renal, ¿ya? Porque el trasplante renal cuesta menos, a la larga termina costando menos si lo comparamos con todos los años de las otras diálisis. También los pacientes que se someten a trasplante renal tienen mejor calidad de vida. Obviamente ya no están dependiendo de una máquina, ya no se están recambiando líquido en el peritoneo, ¿no? Tienen mejor calidad de vida. Y también pueden tener un tiempo de vida, de sobrevida, un poquito más prolongado que los otros pacientes que se van a diálisis o hemodiálisis o diálisis peritoneal. Ya, pero no llegan a tener la misma esperanza de vida que la población sin insuficiencia renal, ¿no? Pero mejora bastante. Esos dos conceptos es importante tenerlo en cuenta, el de demencia dialítica y el de síndrome del desequilibrio, porque los pueden preguntar en los exámenes. ¿En qué se van a diferenciar? Demencia dialítica usualmente se presenta en pacientes que tienen muchos años de diálisis. Se acumulan sustancias, varias sustancias, ahí dice una de ellas el aluminio, ¿no? El paciente empieza a perder el intelecto, la memoria, tiende al sueño, al coma y hasta se puede morir, ¿no? Y el tratamiento son quelantes de aluminio, EDTA, un quelante de metales en general. Pero el síndrome del desequilibrio dialítico se produce en personas que están empezando la diálisis. Esa es una diferencia importante entre los dos. En la demencia dialítica, el paciente tiene muchos años de diálisis, en el desequilibrio dialítico está empezando la diálisis. Y se da pues porque la diálisis es muy rápida, la introducción de la diálisis hace que cambien la cantidad y las concentraciones de electrolitos dentro del cuerpo del paciente y esto puede ocasionar un poquito de hipotonicidad en la sangre y edema cerebral de diferentes grados, ¿no? Puede llegar inclusive hasta la muerte, pero usualmente el tratamiento es hacer las siguientes diálisis de manera más lenta, más paulatina. Por ejemplo, si son 6 horas, la siguiente ha hecho un desequilibrio, la siguiente diálisis darle 1 hora nada más. Y se puede tratar con soluciones de cloruro de sodio hipertónicas, ¿no? La concentración de sodio elevada. Aquí tenemos algunas causas de reagudización de la IRC, o sea, un paciente que ya tiene los riñones malos, cuando cualquiera de estos se descontrola, se reagudiza, ¿ya? El paciente se deshidrata, algunos fármacos como AINES o anfotericina, por ejemplo, o aminoglucósidos, recae la enfermedad de fondo, se acelera la enfermedad de fondo, una infección asociada, obstrucción de vías urinarias, el calcio se eleva demasiado, la hipertensión no se controla, aparece falla cardíaca, de repente debido a medicamentos aparece nefritis intersticial. Todos ellos hacen que empeore el cuadro. Pregunta 20, dice, en comparación con el tratamiento con hemodiálisis periódicas para el enfermo con insuficiencia renal crónica, se considera que el trasplante renal de donante cadáver, 2 puntos, ¿qué cosa? O sea, nos están diciendo el trasplante en comparación con la diálisis, ¿ya? ¿Ofrece mejor calidad de vida pero es más caro? ¿Qué dicen? ¿Ofrece mejor calidad de vida? Sí. ¿Es más caro? No, es más barato, ¿verdad?
B. ¿Cabe esperar una mayor mortalidad y cuesta lo mismo? No tendría sentido realizarlo, ¿verdad? C. Dice, ¿cabe esperar una supervivencia similar, pero es más caro? Tampoco, ¿no? No tiene sentido. D. ¿Eleva la esperanza de vida hasta unos valores similares a los de las personas sin insuficiencia renal? Falso. Y la E dice, el trasplante renal tiene una mejor calidad de vida, una supervivencia igual o superior y es más barato. Esa es la respuesta, ¿no? Comparando trasplante renal con hemodiálisis. 21. En un paciente con insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo secundario, el tratamiento inicial de su hiperparatiroidismo debe incluir ¿qué cosa? Tratamiento inicial. Pensemos, el hiperparatiroidismo secundario aparece ¿por qué? Porque cae la cantidad de vitamina D activa, cae la concentración de calcio y aumenta la de fósforo. Esos tres factores hacen que aparezca el hiperparatiroidismo, ¿no? Entonces, ¿qué tratamiento inicial le debemos dar? Dice, A, aumento en la ingesta de fósforo. Falso, al revés, ¿verdad? B, restricción del aporte de vitamina D. Falso. C, paratiroidectomía total. No, solamente el 5% de personas terminan en paratiroidectomía. D, restricción de fósforo en la dieta. Sí, ¿verdad? Restricción de la ingesta de calcio. No, más bien hay que darle suplementos de calcio. Entonces la respuesta es restricción del fósforo en la dieta. 22. La repercusión esquelética de la insuficiencia renal crónica avanzada, llamada osteodistrofia renal, implica todos los hallazgos siguientes excepto uno. Señálelos. A ver. Todo pasa menos uno de ellos no pasa, dice. A. Tasa plasmática de 1,25 dihidroxicolecalciferol disminuida. Cierto, ¿no? O sea, la vitamina D disminuida. B. Hipocalcemia. También. C. Hipofosforemia. No, más bien hay hiperfosforemia. D. Hiperparatiroidismo, si existe, ¿no? Secundario. Y la E. Acidosis metabólica, que también contribuye a deteriorar los huesos. Entonces el que no corresponde ahí es la hipofosforemia o hipofosfatemia. Bien. Ahora pues vamos a hablar un poco de los glomérulos. ¿Qué pasa con los glomérulos? Aquí tenemos un esquema de un glomérulo. Arriba tenemos el glomérulo, ¿no? Donde tenemos, esta es la arteriola aferente por la cual ingresa la sangre al glomérulo, y esta es la arteriola eferente por la cual la sangre sale de los glomérulos. Decíamos hace un rato que los fármacos llamados IECAS o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina causan vasodilatación en esta arteriola, en la eferente. Acá causan vasodilatación, ¿verdad? Si causan vasodilatación en la eferente, ¿qué pasa con la presión dentro del glomérulo? Cuando usan IECAS, cae, ¿cierto? Si ustedes abren este vaso sanguíneo de acá por el que está saliendo la sangre, entonces la sangre se queda acumulada acá y... la sangre disminuiría, ¿no? Fluiría con más rapidez y caería la presión dentro del glomérulo. Es por eso que cuando ustedes empiezan a dar IECAS a sus pacientes, todas las recomendaciones dice controle la creatinina varios días después, ¿no? Unos 3 a 4 días, sáquele un control de creatinina para ver si no hay este problema. Ahora, en una persona que todo lo demás está normal, no pasa nada, pues le das IECAS, cae un poquito la presión intraglomerular y no le pasa nada a la persona, ¿no? Pero imagínense un paciente que tiene estenosis de las dos arterias renales. Yo le doy IECA, el IECA hace vasodilatación en este vaso de acá, cae la presión dentro del glomérulo y no puede llegarle sangre porque ya de por sí las arterias renales están obstruidas. Entonces la insuficiencia renal se va con todo, ¿no? Sube su creatinina, el paciente empeora. De ahí la pregunta, ¿no? Que siempre repiten, en un paciente que yo le doy IECAS y aumenta su creatinina, ¿qué es lo más probable que tenga? Estenosis de la arteria renal bilateral. Lo mismo pasaría si yo le doy IECAS a un paciente hipotenso. Le doy IECAS, abro la arteriola eferente y no habría una presión arterial adecuada para compensar esa caída del glomérulo que se produce, la caída de la presión glomerular. Muy bien. Pero antes de pasar, aquí abajo tenemos el glomérulo. Esto es una sección de un glomérulo donde podemos ver sus diferentes partes. En el medio tenemos en verde el mesangio, ¿no? Las células mesangiales, que son células de soporte y que interaccionan bastante con las otras células o las otras estructuras del glomérulo. Tenemos
aquí los capilares glomerulares revestidos por dentro por un endotelio, por células endoteliales fenestradas. Vean ustedes que se llaman fenestradas porque tienen agujeros, ¿no? Agujeros parecen coladores, ¿no? Y aquí tienen insertado en el gráfico un glóbulo rojo, para que puedan notar el tamaño del glóbulo rojo en relación al glomérulo. O sea, este glóbulo rojo en la vida nunca va a poder pasar por estas fenestraciones. Las fenestraciones son muy pequeñas, no pasa por el glóbulo rojo, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Tenemos encima del endotelio la membrana basal glomerular, que aquí está representado por una lámina que lo cubre todo y es de un color rojo vinoso. Es un rojo vinoso que está recubriendo todo alrededor de los capilares, hacia afuera. La membrana basal. La membrana basal se caracteriza porque tiene carga negativa. La membrana basal tiene carga negativa. Entonces esa carga negativa repele a la albúmina que intenta cruzar el glomérulo, ¿ya? Repele. Y por encima de esa membrana basal que tenemos, estas células en celeste que se llaman podocitos, ¿no? O células epiteliales viscerales glomerulares, ¿no? Podocitos. Estas son las células epiteliales viscerales y aquí afuera están las células epiteliales parietales o células epiteliales nada más de la cápsula de Bowman. ¿Está bien? Muy bien, entonces, para que este glóbulo rojo pase por acá, tiene que haber un daño, una inflamación severa en los glomérulos. Y así haya una inflamación, ese glóbulo rojo no va a pasar íntegro. Cuando un glomérulo se inflama y el glóbulo rojo lo atraviesa, ese glóbulo rojo termina roto. Al atravesar se rompe, se parte en muchas partes. Y a eso se llama glóbulo rojo dismórfico. Quiere decir que cuando un glomérulo está inflamado, yo puedo encontrar en la orina del paciente glóbulos rojos dismórficos, ¿no? Rotos, con diferentes formas. Igual, para que la albúmina o las proteínas atraviesen el glomérulo, necesitan que la membrana basal pierda su carga negativa y que estos poros se hagan más grandes, ¿no? Varias enfermedades hacen que se pierdan las cargas negativas. Ya, vamos a ir viendo adelante cómo es. Muy bien, entonces síndrome nefrótico versus síndrome nefrítico. Esta es pregunta de examen fija. Simplemente hay que acordarse qué es el síndrome nefrótico y qué es el nefrítico. Sus criterios, ¿no? El nefrótico cursa con proteinuria mayor a 3 gramos por 24 horas. Obviamente esa proteinuria causa hipoalbuminemia en los pacientes y también elevación del colesterol y triglicéridos. Y aparición de colesterol y triglicéridos en orina. Lipiduria, sería lo que falta ahí, ¿no? Lipiduria. Por otro lado, el síndrome nefrítico cursa con hematuria, edemas, hipertensión e incremento de productos nitrogenados, ¿no? Que puede estar asociado o no a proteinuria. Casi siempre se asocia a proteinuria, pero la proteinuria no es tan intensa como en el síndrome nefrótico. Una proteinuria menos de 3 gramos al día. Entonces, una enfermedad, por ejemplo, que puede causar puro síndrome nefrótico en los niños es la enfermedad de cambios mínimos, ¿ya? Y una enfermedad que puede causar puro síndrome nefrótico o puro síndrome nefrítico es, por ejemplo, la glomerulonefritis postestreptocócica. Muy bien, con respecto a la proteinuria, inicialmente detectamos en un examen de orina en una tira reactiva, se tiñe, se cambia de color y nos dice que hay proteínas. Entonces esa tira reactiva no me va a decir que es albúmina, sino me dice simplemente en la orina del paciente hay proteínas y échate a buscar más, ¿no? Tengamos en cuenta que la tira reactiva dice solo detecta albúmina, puede resultar negativo si la orina está muy diluida, el paciente tomó mucha agua, a pesar de que tenga proteinuria puede salir negativo. O puede dar inclusive falsos positivos si el pH de la orina es mayor a 7, o sea, si es una orina alcalina o si la orina contiene sangre. Sin embargo, igual nos sigue funcionando la tira reactiva, ¿no? Hacemos tira reactiva, encontramos que cambia de color para las proteínas y nos vamos a buscar después ya la proteinuria propiamente dicha. Bien, la magnitud y composición de la proteinuria depende del mecanismo del daño renal. Hay enfermedades que van a tener poca proteinuria y otros que van a tener muchísima proteinuria. La carga eléctrica y el tamaño de las proteínas evita que atraviesen la pared, justo lo que decíamos.
Las proteínas están cargadas negativamente. La membrana basal tiene carga negativa. Las proteínas, ni bien están acercándose a la membrana basal, son repelidas. Pero cuando la membrana basal pierde sus cargas negativas, esas propiedades, las proteínas pasan de largo. Y nosotros normalmente excretamos proteínas en nuestra orina. Vean, normalmente una persona excreta menos de 150 miligramos al día de proteínas totales. Eso es lo normal, cualquiera de nosotros. Y excretamos menos de 30 miligramos al día de albúmina. O sea, excretamos también albúmina, pero menos de 30. Entonces, de estas dos cifras de acá, ¿cuál es la que más nos interesa? La segunda, menos de 30 miligramos de albúmina, ¿no? Porque casi siempre medimos la albuminuria. Cuando esta proteinuria excede de 3.5 gramos por día, se desarrolla hipoalbuminemia, edemas e hiperlipemia, o sea, se desarrolla el síndrome nefrótico. Así se evalúa la proteinuria. Primero decíamos que en una tira reactiva encontramos proteinuria. Cuando pasa eso, nos vamos a buscar la proteinuria en 24 horas. Dice, en una muestra de orina de 24 horas. O si no, dice la albúmina la buscamos en la primera orina de la mañana, ¿no? Para hacer un radio albúmina creatinina. Muy bien, acá decíamos que todos nosotros podemos excretar hasta 30 miligramos de albúmina al día, como límite máximo, ¿no? Normal. Si nosotros tenemos más de 30, pero menos de 300 al día, se llama microalbuminuria. Si tenemos entre 300 miligramos hasta 3.5 gramos, se llama macroalbuminuria. Y si tenemos más de 3.5 gramos, ya es rango nefrótico, proteinuria de rango nefrótico, ¿verdad? Si tenemos un paciente que nos resulta teniendo microalbuminuria, ¿qué vamos a considerar? Probablemente tenga diabetes, ahí está abajo las causas, ¿no? Diabetes, hipertensión esencial. La diabetes y la hipertensión causan microalbuminuria. Estadios tempranos de daño glomerular, especialmente si es que aparecen glóbulos rojos dismórficos o cilindros de glóbulos rojos, ¿ya? Acá hacemos un paréntesis, decimos, ¿qué cosas o qué necesitamos nosotros para hablar de daño glomerular? Necesitamos tres cosas, ¿ya? Primero, proteinuria, o sea, normalmente no debería aparecer proteínas en la orina o más de lo normal, proteinuria. En segundo lugar, glóbulos rojos dismórficos en orina, ya sabemos por qué, porque los glóbulos rojos atraviesan el glomérulo. Y en tercer lugar, cilindros de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos que han logrado pasar los glomérulos se juntan, se pegan, se juntan todos, junto con la proteína de Tamm-Horsaf de los glomérulos y salen adquiriendo la forma, de los túbulos, y salen adquiriendo la forma de los túbulos, o sea, en forma de cilindros, ¿sí? Muy bien, ¿y qué pasa si tenemos por encima de la microalbuminuria? Ya no tenemos microalbuminuria, ya tenemos otras enfermedades. Puede seguir siendo diabetes, ¿no? Pero además de las anteriores, dice, considerar mieloma múltiple, por ejemplo, ¿no? U otras enfermedades. Y si tenemos un rango nefrótico, las causas son diabetes, amiloidosis, enfermedad de cambios mínimos en los niños, glomerulosclerosis focal y segmentaria y glomerulopatía membranosa. Todas estas enfermedades glomerulares las vamos a ir hablando poco a poco. Ya vamos a ir viendo. Eso con respecto a la proteinuria. Ahora con respecto a la hematuria. Hematuria se define como más de 2 a 5 glóbulos rojos por campo de alto poder. Pongámosle 5. Más de 5 glóbulos rojos por campo de alto poder en la orina. Y es hematuria. Si esta hematuria es aislada, o sea, solito, puro glóbulo rojo, sin proteinuria, sin otras células ni cilindros hemáticos, sugiere el origen del tracto geniturinario, ¿no? Que no es probablemente del glomérulo. ¿Cómo se detecta esta hematuria? Se puede detectar con el uso de tiras reactivas. Ahí son tiras reactivas que cambian de color cuando hay sangre en la orina. Pero puede haber falsos positivos. ¿En qué caso hay falso positivo? Dice, cuando hay mioglobinuria o cuando hay hemoglobinuria sin que haya glóbulos rojos, ¿no? O sea, mioglobina o hemoglobina. Y una cosa importante la que dice abajo, las hematurias macroscópicas, o sea, aquellas que se ven a simple vista, usualmente, no siempre, pero usualmente, no son de origen renal, sino urológicas, ¿no? De vías urinarias, cálculos renales, tumores renales, etc. Y esto es lo que les decía, la hematuria de origen glomerular
se origina en glomérulos, se caracteriza por tres cosas: glóbulos rojos dismórficos, cilindros hemáticos y proteinuria mayor a 500 miligramos al día. Esos caracterizan un daño glomerular. Muy bien. Ahora vamos a ver bien el síndrome nefrítico. Síndrome nefrítico es igual a injuria glomerular, daño glomerular, y se caracteriza por presentar eso que estamos viendo abajo. Hematuria, obviamente es una hematuria de origen glomerular, ya saben cómo es, ¿no? Un grado variable de insuficiencia renal, hipertensión arterial, se eleva la presión, y con frecuencia se asocia a proteinuria, oliguria, hipervolemia, edemas, y bueno, obviamente tiene alguna enfermedad de fondo que lo está produciendo. Todo esto es manifestación, decimos, de injuria glomerular. ¿Cómo evaluamos a este paciente con síndrome nefrítico? Hay que hacer una buena anamnesis, preguntarle varias cosas, ¿no? Comienzo, duración, si tiene edema, si tiene oliguria, disnea, dolor abdominal, cefaleas, antecedentes personales también para ver si ha tenido artralgias, cardiopatías, nefropatías. Vamos a ver por qué después cuando veamos todas las causas, y familiares, ¿no? Si es que de repente es una enfermedad familiar. Examen físico, definitivamente hay que buscar signos infecciosos, signos de hipervolemia, insuficiencia cardíaca y síntomas neurológicos. Hay que pedir exámenes auxiliares, ahí tenemos urea, creatinina obligados, examen de orina, proteinuria, ¿no? Hemograma, ¿no? Medio interno. Podemos pedir anticuerpos antiestreptolicina, ¿no? Si es que sospechamos que es una glomerulonefritis postestreptocócica, los anticuerpos antiestreptolicina nos van a ayudar al ingreso, a la semana y cada 15 días hasta normalizarse. Esto del complemento también es importante. En una glomerulonefritis postestreptocócica, que en nuestro medio es la causa más frecuente de síndrome nefrítico, la causa más frecuente en nuestro medio es glomerulonefritis postestreptocócica, los niveles de complemento van a disminuir, pero de manera transitoria. O sea, disminuyen durante 4 semanas, aproximadamente un mes, el paciente tiene niveles de complementos bajos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un joven, un adolescente con síndrome nefrítico, ¿no? Y a mí me parece que es una glomerulonefritis postestreptocócica, le tomo niveles de complemento y voy a encontrarlos bajos. Y voy a hacer control de los niveles de complemento a las 4 semanas, debe empezar a elevarse y a llegar a cifras normales. Si el complemento no regresa a valores normales después de 6 semanas, por ejemplo, me veo en obligación de hacer una biopsia renal. ¿No? En obligación de hacer una biopsia renal, porque probablemente ese síndrome nefrítico no es postestreptocócico, sino es otra cosa. Es otra enfermedad glomerular probablemente. También voy a buscar exudado de faringe en busca de streptococo beta hemolítico, ¿no? Del grupo A. Eso es el ingreso del paciente. Según la evolución vamos a pedir depuración de creatinina, proteinuria de 24 horas, proteinograma, ¿no? Y buscando otras causas secundarias podemos pedir pues anti-DNA, factor antinuclear o anticuerpos antinucleares, células LE, ¿no? Todo, ANCAS, para pensar en vasculitis, etcétera, ¿no? Un fondo de ojo para descartar un papiledema si el paciente es hipertenso. Entonces, en el síndrome nefrítico decíamos que cuando hablamos de síndrome nefrítico, básicamente lo que estamos hablando es de glomerulonefritis, o sea, inflamación, una inflamación severa de los glomérulos. Acá dice síndrome nefrítico es un síndrome caracterizado morfológicamente por cambios inflamatorios difusos en glomérulos y clínicamente por la aparición de todo lo que está acá que ya hemos visto: hematuria con cilindros de Matías, leve proteinuria, hipertensión, edemas y aumento de creatinina y de urea. Todo eso se conoce como glomerulonefritis. Pregunta 23, decimos, señala el hallazgo más indicativo de síndrome nefrítico agudo en el análisis de orina. ¿Cuál de ellos me dice que es probablemente un síndrome nefrítico? ¿Cilindros hialinos? La A, no, ¿verdad? Los cilindros hialinos son la propia proteína tubular empaquetada, ¿no?
B, cilindros leucocitarios, no. Los cilindros leucocitarios probablemente los tendré en alguna nefritis alérgica o una nefritis intersticial, en el cual los leucocitos pasen a los túbulos. Cilindros hemáticos, sí, ¿verdad? Ya hemos dicho que los cilindros hemáticos son de origen casi siempre glomerular. Cilindros granulosos, no. Los cilindros granulosos, ¿qué son? Son cilindros formados por las células epiteliales de los túbulos que se han muerto, se han desprendido y han adquirido, también se han empaquetado y han adquirido la forma de los túbulos. ¿Dónde encontramos los cilindros granulosos? En la necrosis tubular aguda, ¿no? Que es un paso más adelante de la insuficiencia renal aguda, prerrenal. Bien, y bueno, lipiduria tampoco. Entonces, ¿cuál es la respuesta acá? La C, cilindros hemáticos. Muy bien, entonces clínicamente, ¿qué pasa cuando hay síndrome nefrítico y sobre todo cuando hay glomerulonefritis postestreptocócica? Como cae rápidamente el filtrado glomerular, el paciente retiene agua y sal. Esa retención de agua y sal expanden el volumen extracelular y causan hipertensión arterial, congestión pulmonar y edema de todo el cuerpo, ¿no? Entonces, cualquier causa, incluyendo la glomerulonefritis postestreptocócica, el lupus, las vasculitis, cualquier cosa que cause síndrome nefrítico puede lesionar la pared del glomérulo con suficiente intensidad, dice, para permitir que aparezcan hematíes y proteínas en la orina. Hay varias enfermedades asociadas con síndrome nefrítico. Vamos a ver cuáles. Vean, infecciosas. A pesar de que casi siempre nos referimos al estreptococo beta hemolítico del grupo A como causa de síndrome nefrítico o glomerulonefritis postestreptocócica, vemos que prácticamente la lista de gérmenes que pueden causar síndrome nefrítico es muy grande. Uno de ellos es el estreptococo, acá, bacterianas, uno de ellos es postestreptocócica. Pero tenemos también que puede ser secundario a postinfecciones no estreptocócicas. Endocarditis infecciosa, sepsis, neumonía por neumococo, fiebre tifoidea, brucelosis, etc. Viral, miren, hepatitis B, hepatitis C, mononucleosis infecciosa o incluso parásitos, toxoplasmosis, malaria. Vean, o sea, no solamente es exclusivo del estreptococo beta hemolítico. Sin embargo, nos preocupa bastante el beta hemolítico, ¿no? Porque nos da como faringitis, es fácil que los niños lo cojan. Y también es más frecuentemente asociado a eso. 24, dice, un paciente que presenta en el sedimento de orina microhematuria, proteinuria y cilindros hemáticos, las tres características que hemos dicho para definir a una enfermedad glomerular, ¿no? A una glomerulonefritis. ¿Cuál de los siguientes cuadros patológicos padece? Lesión glomerular, lesión túbulo intersticial, obstrucción de vía urinaria, infección renal o neoplasia renal. ¿Cuál? Lesión glomerular, ¿verdad? Clarito, más claro imposible. Muy bien, aquí están algunas causas ya no infecciosas del síndrome nefrítico. Tenemos enfermedades multisistémicas, vean, el lupus eritematoso, la púrpura de Heno-Schönlein, síndrome de Goodpasture. Ahora, estas tres no dan exclusivamente síndrome nefrítico, pueden dar también síndrome nefrótico, ¿no? O sea, pueden intercambiarse entre uno o el otro. Y luego están las glomerulopatías primarias que también pueden causar síndrome nefrítico. Ahí tenemos a la glomerulonefritis mesangiocapilar, la glomerulonefritis por inmunoglobulina A o enfermedad de Berger, y glomerulonefritis proliferativa mesangial, ¿no? Estas tres de acá. Otras causas de síndrome nefrítico, Guillain-Barré y vacuna difteria, pertussis, tétanos también. Bien, pregunta 25, dice: señale qué nefropatía de las debidas a los siguientes procesos patológicos no se presenta típicamente como síndrome nefrítico agudo. ¿Cuál de ellos no da síndrome nefrítico? A ver. Enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular. ¿Da síndrome nefrítico? Sí, ese es el famoso síndrome de Goodpasture, ¿no? Donde hay anticuerpos, antimembrana basal, ¿de dónde? De dos sitios. Antimembrana basal glomerular y antimembrana basal alveolar. Entonces los pacientes hacen sangrado intraalveolar y hacen sangrado glomerular también. B, endocarditis bacteriana aguda. La endocarditis sí estaba como causa de síndrome nefrítico, ¿verdad? También está como causa de proteinuria aislada, ¿no? O sea, cualquiera de los dos puede ser.
C. Nefropatía por analgésicos. ¿Qué dicen? Los analgésicos no causan inflamación del glomérulo. Pueden causar bastante daño renal de diferentes formas, pero no causan glomerulonefritis. ¿Qué causan los AINES? Los AINES pueden causar proteinuria, pueden causar síndrome nefrótico, pueden causar nefritis intersticial, pueden causar necrosis papilar, ¿no? Y de manera funcional también pueden disminuir el filtrado glomerular, ya que al inhibir las prostaglandinas aumentan la contracción de la arteriola aferente, ¿no? Por donde llega la sangre. Se cierran la llegada de sangre al glomérulo, entonces cae la presión intraglomerular y pueden causar insuficiencia renal, ¿no? Pero no dan pues síndrome nefrítico. D. Granulomatosis alérgica. Esta es la famosa enfermedad de Church-Strauss, ¿no? Vasculitis de Church-Strauss, granulomatosis alérgica. Y poliarteritis nodosa microscópica, o también llamado poliangiitis microscópica, es un tipo de vasculitis de pequeños vasos que sí cursa con glomerulopatía. Entonces la respuesta aquí es la C, nefropatía por analgésicos. El síndrome nefrítico en función a la edad. Vean, para agruparlo. Menos de 15 años, la causa más importante, glomerulonefritis postestreptocócica en nuestro medio. Luego, nefropatía por IgA. En países que rodean al Mediterráneo, España, Portugal, Italia, la primera causa en menores de 15 años es la nefropatía por IgA y la segunda es postestreptocócica. Pero en nuestro medio es postestreptocócica primero y segundo la IgA. Y ahí después de ellos vienen otras causas, ¿no? Que si quieren las memorizan, si no quieren no. Mesangio capilar, hematuria benigna, nefritis hereditaria. En adultos, entre 15 y 65 años, acá sí la postestreptocócica cae y queda en la cabeza la nefropatía IgA. El lupus también, el mesangio capilar, glomerulonefritis proliferativa endocapilar, todos ellos. ¿Y cuál es la principal causa en mayores de 65 años? Las vasculitis. Wegener, Church-Strauss, poliangiitis microscópicas, las vasculitis. Entonces, la principal causa en menores de 15 años, postestreptocócica; en adultos, nefropatía IgA o enfermedad de Berger; y en ancianos, las vasculitis de pequeños vasos. Pregunta 26. Dice, señale qué combinación de hallazgos entre las siguientes es preciso como mínimo para establecer el diagnóstico de síndrome nefrítico agudo, como mínimo. La A tiene proteinuria, dice, más de 3.5 de superficie corporal en 24 horas con hipoproteinemia de aparición a lo largo de 2 semanas. Eso más bien es nefrótico, ¿verdad? B. Proteinuria de cualquier cuantía con hipertensión de aparición a lo largo de un mes. ¿Qué dice? Proteinuria más hipertensión. No. Decíamos que el síndrome nefrítico se caracteriza por el daño glomerular, ¿verdad? C. Hematuria macro o microscópica sin proteinuria y elevación de creatinina sérica. Tampoco, ¿verdad? D. Proteinuria junto con hematuria macro o microscópica y cilindros hemáticos en el sedimento urinario. Sí, ¿verdad? Y la E dice hematuria microscópica, pero no me dice si hay cilindros o no. Elevación de la creatinina sérica e hipertensión. Podría ser, pero la D es la que me está indicando con más detalle que hay daño glomerular cuando me habla de los cilindros hemáticos. Y la fisiopatología del síndrome nefrítico. Todo empieza con la inflamación aguda del glomérulo. ¿Qué causa esas cosas? Daño en capilares, pérdida de la carga de la membrana basal, aumento del diámetro de los poros de la membrana basal, hipercelularidad glomerular en un intento de reparación o en la propia inflamación, hay más células, y contracción del mesangio. El daño capilar ocasiona hematuria y cilindros de glóbulos rojos. La pérdida de la carga y el aumento del diámetro de los poros alteran la permeabilidad y nos dan proteinuria. La hipercelularidad y la contracción del mesangio disminuyen el flujo sanguíneo renal, ¿no? Aumentan la resistencia dentro de los glomérulos. Eso nos da oliguria y azoemia y retención de agua y sal.
Ya, esta retención de agua y sal además nos da hipertensión y edemas. Entonces, complicaciones del síndrome nefrítico: la insuficiencia cardíaca porque tenemos mucho líquido, mucha hipertensión, encefalopatía hipertensiva, insuficiencia renal aguda y edema agudo de pulmón. El tratamiento de cada uno de ellos, ¿no?, para estabilizar al paciente. Si hay insuficiencia renal, le damos pues fármacos inotrópicos positivos, puede ser, ¿no? Encefalopatía hipertensiva, también bajamos la presión con vasodilatadores. La insuficiencia renal aguda lo podemos dializar al paciente, y edema agudo de pulmón también lo podemos dializar o disminuir la sobrecarga hídrica. Y acá tenemos en esta tabla indicaciones de biopsia renal en síndrome nefrítico. Miren, diferentes en síndrome nefrítico que en nefrótico, las indicaciones de biopsia. ¿En quiénes se hace biopsia? Dice, cuando hay signos de enfermedad sistémica, o sea, viene con síndrome nefrítico, pero además tiene otros signos de enfermedad sistémica: baja de peso, tiene nódulos pulmonares, tiene artralgias y artritis, tiene endurecimiento de la piel, ¿no?, tiene hemoptisis, o sea, tiene otros componentes sistémicos. ¿Dónde más? Dice, ausencia de intervalo libre de infección, síndrome. O sea, ustedes saben que en una glomerulonefritis postestreptocócica el paciente se cura de su infección, hay un espacio libre de unas 2 o 3 semanas y aparece la glomerulonefritis postestreptocócica. Cuando hay ausencia, por ejemplo, a veces te dicen, y les van a preguntar en las preguntas de examen, un paciente que cursa con una faringitis hoy día y mañana empezó a hacer glomerulopatía. No, no hay el tiempo correspondiente, tiene que ir a biopsia, ¿no? Tercero, anuria prolongada, más de 5 días que no orina. También vamos a biopsia. Deterioro progresivo de la función renal sin comienzo anúrico, o sea, poquito a poco, ¿no? Al mes después de que el paciente empezó su enfermedad, insuficiencia renal. No mejoría de las cifras de C3 y C4, como les decía, en la glomerulonefritis postestreptocócica el C3 y el C4 mejoran al mes. A las 6 semanas ya deben estar normales. ¿Qué más? Reaparición del síndrome nefrítico o solo de la hematuria macroscópica cuando ha mejorado el cuadro o se ha curado. ¿Qué más? Cuando se acompaña de síndrome nefrótico los 20 días, cuando la proteinuria persiste en 6 meses y cuando persisten los sedimentos, ¿no?, las alteraciones del sedimento en la orina, los cilindros, todo eso al año de evolución. Todo. Pregunta 27. Un enfermo de 20 años acude al hospital por cefalea y orinas oscuras. Se le observa una presión arterial de 200/120, edema en pies, hematuria macroscópica, urea elevadísima y creatinina también elevada en 3.4, ¿eh? Y proteinuria de 2 gramos. Tiene muy probablemente, ¿qué cosa? Síndrome nefrótico, no, ¿verdad? Hipertensión vasculorenal, no te da hematuria, ni te da proteinuria tampoco. Glomerulonefritis membranosa. Esta glomerulonefritis membranosa, la C, es la causa más importante de síndrome nefrótico de origen primario en adultos, pero solamente síndrome nefrótico, ¿eh? D, síndrome nefrítico, esa es la respuesta, ¿no? El paciente tiene un síndrome nefrítico. Tratamiento de ese síndrome nefrítico, sobre todo del postestreptocócico: reposo en cama, balance hídrico, una dieta baja en sal, baja en potasio, peso todos los días, pesa el paciente. Si el paciente aumenta más de medio kilo de un día para el otro, es retención de líquidos, y si baja más de medio kilo también es deshidratación, y bueno, la restricción hídrica. Hay que tratar la hipertensión, el edema agudo de pulmón, la ICC. Cuando se le da alta al paciente, cuando ya cayó la presión arterial, cuando los edemas se reabsorben y cuando desaparece la hematuria macroscópica. Puede quedar todavía la microscópica. Pregunta 28 dice: son características de daño glomerular excepto uno de ellos. Ahora vamos a ver cuál no es característica de daño glomerular. A, hematuria con glóbulos rojos con diferentes formas al microscopio. ¿Daño glomerular o no? Sí, ¿verdad? Esos son los glóbulos rojos dismórficos. B, presencia de cilindros
Hemáticos en el examen de orina, también. C, albuminuria, de hecho que sí. D, cilindros leucocitarios, no. Y la E, la asociación de hematuria y proteinuria, sí, ¿verdad? Entonces, la D, cilindros leucocitarios. Bueno, hasta ahí con nefrítico, ahora vamos con el nefrótico.